Buenas tardes, confirmarnos, es tanto así como refieren las cifras. De cada 10 asegurados del IPS infectados con COVID, 6 murieron esperando una unidad de cuidados intensivos o no. Efectivamente, Roberto, y nada más a modo de clarificar todavía más estas estadísticas que brindaban aquí en la previsional, hablamos de los números que han sacado teniendo en cuenta los fallecimientos. Sí, y vamos a compartir con ustedes la entrevista donde justamente el doctor Guido Zárate, el coordinador epidemiológico del IPS, explica que del total de defunciones, del total de fallecimientos del año pasado hasta, entiendo que marzo del 2021, el 63% murieron esperando por una cama de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque todas estaban ocupadas y tenían que esperar una alta o una defunción para poder ingresar, o directamente porque llegaban ya en cuadros muy avanzados de la enfermedad y esto no permitía que sean atendidos inmediatamente en terapia intensiva atendiendo al colapso que también se tiene en la previsional. Compartimos justamente ese dato estadístico preocupante por parte del IPS. Hubo un aumento del 12% de casos confirmados y un aumento del 20% de fallecidos en las últimas semanas. Los datos de mortalidad y letalidad de IPS que queremos contrastar un poco, ¿verdad? Mostrar que a nivel país, en la semana 13 alcanzó su pico, ¿verdad? Con 395 casos, y en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Presentó una curva muy similar, presentando 151 fallecidos en la semana 14, ¿verdad? Prácticamente en la misma semana, coincidiendo un poco con el aumento de casos, ¿verdad? Para mostrarte un poco en los diferentes establecimientos de salud del Instituto de Previsión Social el número de fallecidos confirmados, ¿verdad? Que ocurrieron. Y vemos ahí, ¿verdad? Que el de Ciudad del Este con 542 fallecidos, Hospital Ingavi 500 fallecidos, el Gerardo Mungermini con 492 fallecidos y el Hospital Central de IPS 368 y el de Encarnación 197 fallecidos, ¿verdad? Que serían los, vamos a decirle, los hospitales más importantes. Y podemos ver, siguiendo, ¿verdad? la lista, ¿verdad? De hospitales de IPS, ¿verdad? El número de fallecidos. Acá, lo que es importante acá consignar que comparando a nivel país, ¿verdad? A nivel nacional, la letalidad global del instituto, sumando todos estos hospitales, es del 0,6%, ¿verdad? En relación a la suma total de casos a nivel país, ¿verdad? O sea, sumando todo lo del Ministerio de Salud más IPS, la letalidad del IPS es del 0,6%. Si es que vemos un poco el número de fallecidos por sexo, ¿verdad? Masculino y femenino, vemos que el sexo masculino es el más afectado, ¿verdad? El sexo masculino es el más afectado y en un rango etario de 70 a 79 años, ¿verdad? Y el rango femenino también en la misma, vamos a decirle, en el rango etario. Y si vemos los pacientes fallecidos, ¿verdad? El 63% de los pacientes fallecen en sala, el 31% llega a unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y un 6% que no tenemos datos, ¿verdad? ¿Por qué se puede haber dado ese comportamiento, doctor, de los decesos en sala? Y por falta de terapia, ¿verdad? Falta de camas, o sea, ya... Estuvo esperando, ¿verdad? O a lo mejor ya son pacientes que llegan así en estado crítico, ¿verdad? En estado grave, ¿verdad? En último momento, entonces... Ya no son ingresados. Ya no hay tiempo a lo mejor de ingresar. Es el detalle que brindaba el coordinador epidemiológico del Instituto de Previsión Social. Los datos son de marzo del 2020 al 16 de abril del 2021. Respecto a los fallecidos, 6 de ellos murieron esperando por terapia intensiva en salas normales, según el dato revelado. Nosotros estamos aquí, compañeros, frente mismo al Hospital Central del Instituto de Previsión Social, que hace un par de semanas se ha convertido también en un hospital que en parte de su edificio, principalmente en la planta baja, atiende casos de COVID-19. Aquí en las afueras ven ustedes las condiciones en las que están los familiares. Ciertamente tienen una carpa, pero ahora en pleno mediodía el calor se siente todavía más bajo el plástico, por lo cual están aquí en el patio almorzando y esperando por novedades de sus pacientes. A propósito de estos pacientes, hablábamos con el doctor Batista, el gerente de salud, que explicaba los siguientes planes o cuáles van a ser los siguientes pasos que tomará el IPS. Y presten mucha atención porque explicaba que de ahora en más se trabajará en la prevención de
la derivación de pacientes a terapia. Es decir, ante un caso positivo detectado tempranamente, tratarlo y prevenir, evitar que esa persona requiera ingresar a una terapia intensiva, requiera utilizar oxígeno, y él justamente nos explicaba los métodos que estarán aplicando. Que la semana 13 iba a ser catastrófica y efectivamente lo fue, ¿verdad? Superó toda la disponibilidad de camas y de oxígeno sobre todo que tenemos en Ingavi, y al no tener la posibilidad de poder albergar a los asegurados con COVID en Ingavi, tuvimos que recurrir a la necesidad de utilizar las camas del Hospital Central, que era un plan B que le había dicho juntamente a tu colega, y bueno, tuvimos que dar uso al plan B y en eso estamos. Respecto a la aplicación de ese plan B y la concurrencia aquí de pacientes con otras patologías, los profesionales también que seguramente están con otras gestiones, ¿eso cómo se está cuidando? Y justamente es lo que explicó el doctor Oscar Franco. Se han delineado en el Hospital Central los flujos de pacientes para no mezclar los asegurados con enfermedades como el COVID de los que no tienen COVID. Eso está garantizado en este momento en el Hospital Central. ¿Van a estar en otro sector? Sí, el pabellón donde van a estar es exclusivamente para ellos, que es el policlínico acá de la planta baja, y hay un circuito exclusivo para ellos, para los que se ingresan desde la urgencia, y también cuando habilitemos más camas de terapia intensiva tienen un flujo diferente con respecto a los pacientes que no tienen COVID. Antes de entrar al plan C, sobre este plan B, ¿existiría posibilidad de ampliar un poco la cobertura de la asistencia aquí en el Hospital Central, o cómo se va a manejar la eventual avalancha de pacientes que sobrepasen nuevamente? Y el plan C justamente es eso que les presentamos hoy, que es el hospital día, para evitar que tratar de evitar que los asegurados requieran la internación. Ese hospital C, ese plan C u hospital día, es la idea de hacer en forma precoz, temprana, el tratamiento, de manera que el asegurado no requiera el uso de camas y menos de terapia intensiva. ¿Van a trabajar sobre un nuevo manual también? Un nuevo protocolo, sí, claro. El plan C es un desafío muy grande, porque no existe un protocolo internacional. Todos saben qué hacer cuando el paciente está con déficit de oxígeno y cuando tiene que entrar a terapia. Ahora nosotros queremos empezar a ver qué hacer para evitar que el paciente requiera oxígeno y requiera entrar a terapia. Ese es el desafío en que estamos ahora con el hospital día. Eso supone ya un tratamiento con los casos positivos diagnosticados. Exactamente, esa es la idea. La persona que ya tiene los primeros síntomas se va a acercar a este lugar, se le va a evaluar, se va a considerar ciertos factores de riesgo, y si corresponde y según su evolución se le va a iniciar un tratamiento precoz en el hospital día, que no es internación, es hacer una medicación, ir a la casa y volver al día siguiente o cuando el médico le recomiende para continuar su tratamiento. Y van a tener que tener el hisopado positivo. Claro, sí. Porque eso suele demorar también entre una No. Nosotros ya hemos incluido en el cuadro básico también el test rápido. El test rápido tiene una efectividad de un 80 a 90% en personas sintomáticas. Aquel que esté con síntomas va a venir, se le va a hisopar. El test rápido creo que está en media hora, más o menos, según nos explicaron los expertos en el área. Y una vez que le dé positivo, se iniciarán los protocolos. No puedo dar los detalles de los protocolos porque eso es lo último que estamos haciendo hoy. Estamos terminando de afinar. Y el paciente sintomático va a iniciar un tratamiento según su criterio o el criterio que establezca el protocolo de prevención sería. La experiencia habla de que el remdesivir, ¿cómo se llama? Remdesivir. Aplicada a tiempo Disminuye la replicación viral, pero tiene que ser temprano. Ese es el secreto del remdesivir. Uso temprano de la medicación. Evitar que el virus se replique de manera que no llegue sobre todo al alveolo pulmonar, que es donde ya causa la inflamación, porque lo que realmente termina costando la vida a las personas no es el virus, sino la inflamación que provoca este virus. ¿Y se va a tener en cuenta entonces eso también para este nuevo protocolo? Justamente eso, queremos iniciar temprano el remdesivir, y también lo que hemos dicho de solicitarle al ministerio que nos ha autorizado la posibilidad de usar como terapia de emergencia
el plasma de convalecientes, que en IPS tiene un plus. Nosotros le dosamos anticuerpos a estos plasmas y sabemos qué cantidad de anticuerpos tienen como para poder utilizar los mejores plasmas en las personas. En la práctica, ¿qué significa eso? ¿Que van a buscar de los lugares donde está almacenado el plasma y traerlo aquí? No, el plasma está acá, está almacenado en el banco de sangre. ¿Y es cuestión entonces de gestionar nomás el que se dé el ok? Claro, la doctora Romy Alcaraz es la experta en eso y ella estuvo en el ensayo clínico y conoce los beneficios del plasma y va a supervisar la indicación del plasma en los pacientes que el protocolo lo establezca. Y el doctor José Oviedo es nuestro neumólogo de cabecera, digamos así, y él va a supervisar el uso del remdesivir en el momento que así lo corresponda. Es lo que decía el doctor Batista. En el marco de este tratamiento preventivo, Amalia Roberto, le preguntamos también al gerente de salud la ivermectina, si es que eventualmente se podría tener en cuenta, si se van a hacer otros análisis, otros estudios sobre este antiparasitario, y decía que de ninguna manera, que descartan totalmente el uso de la ivermectina como un método preventivo en casos positivos de COVID-19 a modo de evitar que la enfermedad se torne todavía más grave. Así que eso se anunciará en las próximas semanas. La idea, repito, es evitar que la gente pase a terapia, evitar que los pacientes requieran de oxígeno, evitar esos cuadros delicados con ese tratamiento ya con el remdesivir en los primeros días de detectados los casos positivos, compañeros. Muy buen trabajo como siempre, Mariano. Gracias por este contacto.